el blanqueador? Sí, en el pinol, ¿verdad? Obviamente. Dicen que también funciona como desinfectante, pero lo que sí pude yo comprobar es que sí se fueron las hormigas. Tengo como unas 2 semanas casi que lo hice y no he tenido problemas. Entonces, puedo decirles que en nuestro caso, esta combinación ha dado resultados asombrosos para el problema de las hormigas. Las combinaciones son ingredientes que mezclados o unidos producen resultados extraordinarios. Hay combinaciones buenas, ¿verdad? Hay combinaciones dañinas o peligrosas. Por ejemplo, acabo de leer una noticia, el viernes escuché una noticia de 9 soldados que estaban gravemente heridos, algunos en terapia intensiva, porque andaban en un operativo, en un laboratorio donde fabrican drogas aquí en Culiacán, cerca de Culiacán, en un lugar que se llama Los Pozos o El Pozo, algo así, y de repente hubo una explosión. Las cosas que se utilizaban para mezclar y preparar las drogas y que ellos andaban manipulando ahí para llevárselas, hubo una reacción entre ellas y hubo una explosión que los lastimó, que hubo soldados que estaban gravemente heridos. Entonces, hay mezclas que pueden producir resultados extraordinarios, algunos como una explosión, ¿verdad? Otros como lo que me pasó a mí en el caso de la plaga en la casa. Pero en nuestra vida, lo que quiero decirte es que en nuestra vida, más de una vez vamos a necesitar de combinaciones poderosas, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Y de eso quiero hablar hoy, de eso quiero hablarles esta mañana. Quiero hablarte de una combinación con resultados extraordinarios, es más, resultados milagrosos que cambian vidas y que nos muestran el reino de Dios viniendo a deshacer las obras del maligno. Cuando Jesús vino predicando, ¿te acuerdas que dijo que el reino de Dios ha venido? Que el reino de Dios ya está entre nosotros y las obras del reino vienen con Jesús, ¿verdad? Todas las maravillas, todas las señales, todos los milagros, la sanidad, todo viene con Jesús. Entonces, eh, Él viene a deshacer las obras del maligno. Y yo espero que en nuestra vida constantemente estemos viendo y experimentando esta combinación poderosa, porque tal vez hoy alguien está en este lugar y necesita el resultado de esta combinación poderosa que Dios nos revela hoy para obrar en nosotros. Y quiero basar el mensaje de esta mañana en un pasaje que está en el Evangelio según San Mateo capítulo 8. Si tú tienes Biblia, acostumbras comprobar, ¿verdad?, lo que estamos leyendo y ver que está en el texto que estamos hablando y leerlo desde tu Biblia. Busca Mateo 8 del 5 al 13. Si alguien no trae Biblia, vamos a ponerlo en la pantalla, pero si traes tu Biblia, puedes checarlo o abrir tu aplicación de la Biblia. Vamos a leerlo juntos. ¿Ya estamos listos, iglesia? ¿Sí? Ok, vamos a leerlo. Dice: al entrar Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa, paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo: iré a sanarlo. El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene, y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión: ve y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. Este pasaje nos enseña dos cuadros muy maravillosos. Por una parte, nos deja ver el gran poder de Jesús manifestándose en favor de los rechazados. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero por otra parte, nos enseña cuál debería ser la forma de venir ante Él para recibir lo anhelado. Y en estos dos cuadros que analizaremos hoy, vamos a encontrar una combinación poderosa que es de lo que quiero hablar, y quiero hablar también del resultado de esa combinación basándonos en este pasaje. Vemos en primer lugar, si volvemos a leer del verso 5 al verso 9, vemos en primer lugar el gran poder de Jesús manifestándose en favor de los rechazados. Ese es el primer elemento de esta combinación, el gran poder de Jesús manifestándose en favor de los rechazados. Dice el verso 5: al entrar Jesús a Capernaum,
Se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa, paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo: iré a sanarlo. El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va. Y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo: haz esto, lo hace. Aquí encontramos entonces el primer elemento de esta combinación poderosa que estamos hablando hoy. Y decía que es el gran poder de Cristo para obrar en favor de los necesitados, de los que le buscan sin importar las barreras que puedan existir. Viene a Cristo un centurión. Un centurión era un oficial de Roma, era un soldado romano, un centurión. Y recuerden que en ese tiempo los romanos tenían conquistado Israel. Israel era una colonia de Roma, vamos a decirlo así. Pagaban sus impuestos, sus tributos, todo lo pagaban a Roma. No eran una nación independiente, era una nación esclava. Entonces el centurión era un soldado de Roma, no era un soldado israelí, no era un soldado judío o no era un soldado de la nación de Israel de aquel tiempo. Era un soldado extranjero que viene y que está pues vigilando y cuidando y trabaja para Roma. Y este soldado, este centurión, viene a Jesús para pedirle ayuda. De hecho dice la palabra que le rogaba, le rogó, dice la palabra, porque tenía un siervo, un esclavo de él o un trabajador de él que estaba paralítico y que tenía muchos sufrimientos, porque así es la enfermedad, ¿verdad? No solamente es la enfermedad, muchas veces no es la dolencia solamente, sino todo lo que trae esa dolencia. Este hombre estaba tal vez hasta deprimido, estaba, pues no sé qué tanto otras cosas había afectado su vida económica, no sabemos, ¿verdad? Era un paralítico. No podía trabajar, no sabemos si la familia lo había abandonado, pero tenía mucho sufrimiento producto de esa condición que él tenía de discapacidad. Y entonces este centurión ve a su siervo en ese estado, lo ve como está, con todos los sufrimientos, y va con Jesús para pedirle ayuda, pero le ruega, dice la palabra. Ahora, los centuriones romanos, como les decía ahorita, eran personas odiadas por los israelíes. Eran personas por los judíos de aquel tiempo. Eran personas despreciadas por la mayoría de la gente de aquel tiempo y eran grandemente rechazados, así como los recaudadores de impuestos. Y había cuando menos 3 razones por las que los centuriones eran rechazados y despreciados por los judíos en ese tiempo. Una era porque no eran judíos, eran gentiles. Y para los judíos los gentiles era gente pecadora, gente que no era del pueblo. La segunda razón por la que eran rechazados y despreciados eran porque eran de la nación que los había conquistado. Eran romanos. Y la tercera, no solamente eran romanos, ellos eran de las fuerzas armadas que los estaban ocupando como nación. Entonces no los querían, los rechazaban. Y en este pasaje vemos que Jesús no rechaza al centurión cuando se acerca a él y le ruega. Vemos que Cristo demuestra no solo su poder para hacer milagros, porque eso sabemos que lo tenía, ¿verdad? Pero Él también demuestra su autoridad y su corazón dispuesto a recibir y obrar en favor de todos los que le buscan sin importar las barreras que pudieran existir. En este pasaje vemos 3 tipos de barreras que Cristo brincó o ignoró al aceptar y ayudar al centurión romano en su necesidad. La primera son las barreras ideológicas. Son barreras con las cuales también nosotros luchamos aún en nuestro tiempo. Barreras ideológicas. Las barreras ideológicas dicen por ahí que son las representaciones que se manifiestan como puntos de vista. Cada uno de nosotros tiene su punto de vista en algo. Y también las barreras ideológicas son las representaciones que se manifiestan como ideas, como razonamientos o creencias individuales o colectivas. A través de este sistema de representación, la gente emite juicios y juicios de valor también, y en torno a determinadas situaciones emite opiniones también de acuerdo a su ideología. Estamos en un tiempo donde hay muchas ideologías con las cuales estamos nosotros conviviendo y también tenemos nuestra propia forma de pensar nosotros. Pues entre los
romanos y el pueblo de Israel había muchas diferencias ideológicas. Y el centurión era un hombre rechazado. Como les decía, era despreciado y odiado por los judíos. Pero aquí vemos, en medio de esta condición, ¿verdad? Y estas barreras ideológicas y este rechazo sobre el centurión, vemos el amor y la compasión de Cristo. Vemos que el amor y la compasión de Cristo es más grande que cualquier barrera ideológica. En este pasaje nos damos cuenta que a pesar de todo eso, Jesús pudo alcanzarlo y suplir su necesidad. Vemos que las barreras ideológicas no limitaron a Cristo para ayudarlo y salvarlo, porque las barreras ideológicas no limitan la obra de Dios en nuestra vida. Cristo tiene el poder para dejar de lado las ideas y los prejuicios que dividen a las personas aún en nuestros días, y que muchas veces esas ideas y esos prejuicios ponen en contra al vecino contra el vecino. ¿Alguna vez has tenido un problema con un vecino por diferentes ideas? ¿O un vecino contigo? De repente esas ideas, esos prejuicios, esas formas de pensar nos dividen con los vecinos. Ponen al vecino contra el vecino, ponen a una raza contra otra raza. ¿Qué está pasando tristemente en la zona donde está la nación de Israel? Hay una guerra que no termina y que pasan los meses y sigue esa guerra de las naciones palestinas, o muchas de ellas, contra la nación de Israel. Esas ideas y los prejuicios muchas veces pueden llegar a poner a una nación contra una nación, a un empleado contra su empleador, a un hijo contra sus padres, a una esposa o esposo contra su cónyuge, y aún a algunos hermanos contra otros hermanos. Vivimos en un mundo lleno de barreras ideológicas que separan a unas personas de otras. Ahorita estamos en tiempos electorales, ¿verdad? Y hay familias hasta peleadas porque se pelean por los partidos, por quién van a votar. Se pelean porque defienden sus ideas. Así quisiera que defendieran la fe. Que los progresistas contra los conservadores. Que los de izquierda con los de derecha. Dije al revés, ¿verdad? Izquierda con derecha, ¿sí? No me salió la coreografía. Los de izquierda con los de derecha, ¿sí? Que las ideas occidentales con las orientales. Que los capitalistas y los comunistas. Y el mundo está dividido muchas veces por barreras ideológicas. Y las barreras ideológicas llevan a muchos al rechazo, al desprecio y hasta al odio o coraje por aquellos que tienen ideas o formas de pensar diferente. Cuando Jesús acepta y ayuda a este centurión romano, Él está rompiendo con toda barrera ideológica que existía en aquel tiempo. Esa barrera ideológica que contrapunteaba y separaba a los judíos con los romanos. Es que no puedes ayudarlo porque es romano, es centurión. Por eso muchos de los judíos no querían a Jesús, porque más de una vez Él rompió con barreras ideológicas para mostrar amor y compasión a los necesitados. Jesús no le decía, oye, pero eres romano, ¿qué vienes a hacer conmigo, verdad? Oye, pero tú eres, Jesús no se para y dice, pero tú eres de izquierda, a ti no te voy a ayudar. O tú eres de derecha, a ti no te voy a ayudar. Él rompe con barreras ideológicas, Él es más grande que eso. Jesús está mostrando que Él es más grande que cualquier barrera ideológica. Su amor y su compasión son más grandes que cualquier barrera ideológica. Tal vez aquí en este lugar hay personas que han sido marginadas, rechazadas, criticadas, juzgadas o menospreciadas por su forma de pensar, la cual tal vez para muchas personas que te han rodeado es una forma de pensar equivocada. El Señor te dice esta mañana que Él no hace acepción de personas. Amén. El Señor no hace acepción de personas.
Hechos 10, 34 y 35 dice: entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea, ¿qué dice ahí? De la nación que sea de la ideología que sea. Él se agrada del que le teme y hace justicia. Te digo que tal vez aquí hay personas que han sido marginadas, pero el Señor te dice que Él no hace acepción de personas. Él no rechaza ningún corazón contrito ni humillado. Él no rechaza al que a Él viene con un corazón sincero. Jesús es más grande que las barreras ideológicas que puedan levantar los seres humanos. También nos enseña que Él es más grande que cualquier barrera física. El siervo del centurión estaba desesperadamente enfermo y a varias millas de distancia. Y había una gran barrera física que impedía que Jesús estuviera en el lugar donde se encontraba el enfermo. Para la mayoría de los presentes era impensable que Jesús los sanara en ese momento, habiendo tanta distancia de por medio. Algunos hasta tal vez se pudieron haber entristecido de que Jesús no pudiera estar en el lugar donde estaba el paralítico para que lo sanara, porque no sabemos qué le dijo el centurión, ¿verdad? Pero le rogaba. Yo creo que le decía: ve por favor, está muy mal, ve, su vida está destruida, ve porque está sufriendo mucho, ve porque tiene dolores, ve. Y los que estaban oyendo, tal vez algunos se preocuparon y dijeron: pobre hombre, ¿verdad? Qué mal que Jesús no está allá, qué mal que Jesús está tan lejos. Qué mal que Jesús no puede agarrar ahorita un avión e irse al lugar, o no puede agarrar un transporte, irse rápido. Qué mal. Porque hay una barrera física que está entre ellos, ¿verdad? Que es la distancia. Pero una vez más Jesús mostró su gran poder para sanar y hacer milagros aún estando a millas de distancia del enfermo. Jesús pasó por sobre toda barrera física para mostrar su amor, su compasión y su poder a los necesitados. Y en más de una ocasión leemos en la Biblia que Jesús mostró que no existe barrera física que le impida obrar en favor de los que creen en Él y buscan su intervención. ¿Se acuerdan aquella vez cuando se suben los discípulos a la barca y de repente se levanta una gran tormenta y todos empiezan a tener miedo, ¿verdad? A tener temor, y Jesús está dormido y todos le dicen: Señor, levántate porque nos vamos a ahogar, se va a hundir el barco. Y Jesús se levanta ahí, calma el viento. Otra ocasión Jesús viene caminando hacia ellos por las aguas. No había barrera física que impidiera el poder de Dios obrar, porque Jesús es más grande que cualquier barrera física que exista. Jesús es más grande que cualquier barrera física que pudiera existir. Él es el Dios de lo imposible. Su poder es ilimitado. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Si tú estás enfermo, cree que Dios tiene poder para sanarte. Los cristianos somos animados a recordar que para Dios no hay imposibles. Él es un Dios de milagros y de obras sobrenaturales. La tercera barrera que Jesús se brinca o ignora y que pudiese impedir que hubiese ayudado al centurión son las barreras religiosas. El centurión era gentil, a quien los judíos consideraban espiritualmente perdido. Los gentiles eran personas pecadoras para los judíos. Eran personas que no eran parte del pueblo de Dios. Algunos eran considerados hasta enemigos del pueblo de Dios. En aquel tiempo para los judíos solo había dos tipos de personas: los judíos y los gentiles. Los gentiles éramos todos los que no éramos judíos. Todos. Y todos éramos considerados personas no del pueblo. Personas pecadoras. Y el soldado romano obviamente era un gentil. Y era considerado un enemigo del pueblo de Dios o un pecador. En nuestros días siguen existiendo tristemente muchas barreras religiosas levantadas por los mismos seres humanos.
Muchos religiosos se creen con la autoridad de determinar quiénes son aceptados delante de Dios y quiénes no. Muchos ponen reglas, establecen rituales que según ellos determinan quién alcanzará el favor de Dios y quién no. Si tú haces esto, vas a estar bien con Dios. Si tú no haces esto, tú no estás bien con Dios. Tienes que hacer este ritual, tienes que cumplir estas reglas, tienes que cumplir estos requisitos para estar bien con Dios, para agradar a Dios. Jesús en este milagro de sanidad para el siervo del centurión romano nos enseña que para él no hay barreras religiosas. Ninguna barrera le va a impedir a Jesús mostrar su amor, misericordia y compasión a quien le busca y cree en él. Y todo esto enfurecía a los fariseos y religiosos de aquel tiempo, porque Jesús no se limitaba por las barreras religiosas para obrar en favor de los necesitados. Entonces el Señor nos enseña que Él es más grande que cualquier barrera religiosa que el hombre haya levantado. Dios puede salvar, Dios puede sanar, Dios puede tocar, Dios puede hasta bendecir a cualquier persona que le busca de verdad, sin importar las barreras religiosas que existan. Él no se va a fijar de qué religión es quien viene. Como muchas veces vamos con gente, ¿verdad? Y platicamos de Dios y luego la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Y tú de qué religión eres? No, pues que soy cristiano. No, descartado. Eres de una secta. ¿Y tú de qué religión eres? No, pues de tal religión. Descartado. La primera pregunta es, ¿de qué religión eres? Cuando Dios va a ayudar a alguien, cuando Dios va a orar en favor de alguien, Él no le va a preguntar, a ver, centurión romano, ¿y de qué religión eres tú? Yo no me imagino a Jesús preguntándole, a ver, centurión, primero dime de qué religión eres tú. Cuando una persona viene con fe en Él, creyendo en Él como el Señor y Salvador, Él va a obrar. No importa si los que están alrededor dicen, pero Él no es judío. No importa. Es alguien que está buscando a Dios, que le necesita y que cree en Él, en el Señor Jesús. Intencionalmente Cristo está enseñando a sus discípulos que su poder no es limitado por las barreras religiosas. Recuerda que la religión es una creación del ser humano. El ser humano es el que ha creado las religiones. Cristo no vino a crear una religión. Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor ¿de quién? De todos, es rico para con todos los que lo invocan. Pablo dice, no hay diferencia ahora en Cristo, no hay diferencia entre el judío y el que no es judío, o sea, los gentiles, todos nosotros. Porque Él es el Señor de todos y Él es rico. Pero hay una clave aquí, Él es rico para con todos los que lo invocan, dice la palabra de Dios. Ahí está la clave. Así que el primer elemento de esta combinación poderosa que le estoy hablando hoy es el gran poder de Dios que se manifiesta en favor de los necesitados y los rechazados sin importar las barreras que puedan existir. Ahora el segundo elemento, vamos al segundo cuadro maravilloso de esta historia que quiero que veamos y que nos presenta cuál es la forma correcta de venir ante el Señor para recibir lo anhelado. Verso 10 al 12 de Mateo 8 dice, al oír esto Jesús se quedó admirado cuando le responde el centurión, ¿verdad? Al oír esto Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. En este segundo cuadro de este pasaje encontramos el segundo elemento de esta combinación poderosa que va a acabar con cualquier plaga que quiera atacar tu vida. Y es el acercamiento humilde, honesto, impulsado por el amor y con gran fe de una persona que busca el favor de Dios en su vida y en la de quienes le rodean. Es ese acercamiento al Señor con estos ingredientes. Dice el verso número 8 y 9, dice que el centurión cuando él expone su necesidad y Jesús le dice que va a ir a sanar al siervo, el centurión le responde, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane.
porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene, y si le digo a mi siervo hace esto, lo hace. Yo creo que en algún momento voy a hablar de este tema, porque este hombre nos enseña algo tan importante sobre la grandeza y sobre cómo Dios, cómo debe ser alguien que sirve a Dios, cómo debe ser alguien que va a ser levantado por Dios porque ha aprendido a respetar a sus autoridades. Pero bueno, ese es otro tema. Esta fue la respuesta que maravilló al Señor porque revelaba la gran fe del centurión romano. Si algunos creen que por el solo hecho de profesar una religión, eso le garantiza la salvación y la sanidad, están equivocados. Si algunos creen que por el solo hecho de ser de cierta nacionalidad, posición social, económica o religiosa, eso le garantiza la salvación y sanidad, están equivocados. Ni siquiera los logros u obras piadosas garantizan la salvación y la sanidad. Lo que activa el poder en favor de nosotros es el acercamiento humilde, honesto, impulsado por el amor y con fe de una persona que busca el favor de Dios en su vida y en la de quienes le rodean. Este centurión con su fe maravilló a Cristo. ¿Cuánta necesidad hay hoy en nuestros días de hombres y mujeres que maravillan al Señor con su fe? Una fe reflejada en cómo enfrentan la vida. Porque una cosa es decir, tengo fe, y otra cosa es vivir de acuerdo a tu fe. En la iglesia encontramos mucha gente que dice, tengo fe, pero cuando viene la prueba y la tormenta a su vida y tienen que vivir de acuerdo a su fe, ahí es donde vemos realmente la calidad de esa fe. Qué tan fuerte era esa fe. Y de repente muchos tienen una fe de palabra, pero cuando hay que mostrar esa fe, no lo hacen. Yo recuerdo siempre a Zaqueo. Cuando Zaqueo, que era un hombre tan rechazado y tan odiado también por muchos, ¿verdad? Cuando él conoce a Cristo y él es consciente de que había sido un estafador, ¿verdad? Porque había robado a su pueblo. Él no solo dijo tengo fe en que Cristo va a cambiar mi vida, no solamente dijo tengo fe. Él vivió de acuerdo a su fe a partir de ese momento. ¿Qué hizo? Fue y dijo, sacó todo su dinero y dijo, voy a regresar lo que he robado y voy a regresar a una parte más a los que les robé. Entonces, eso es vivir de acuerdo a la fe. No solamente es decir tengo fe, sino voy a respaldar mi fe con acciones, de que realmente creo que el Señor va a ser mi proveedor a partir de ahora. Eso es lo que creyó Zaqueo. Y por eso no tuvo temor de sacar el dinero que había robado y regresarlo al doble. No recuerdo si era el doble, ¿verdad? Pero era una porción más de lo que había robado. Entonces, a veces la gente más menospreciada, de la que menos se puede imaginar, es la gente que maravilla al Señor para testimonio de los que se creen muy santos. Como el centurión romano. Bien, y ustedes imagínense qué difícil fue para los judíos y aún los discípulos que estaban allí alrededor, que de repente Jesús le dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, para el pueblo de Dios decirle eso, o sea, ¿cómo que un romano, un rechazado, un centurión, Jesús lo pone de ejemplo y dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este romano, en este extranjero, en este que no es del pueblo, en este que ustedes no quieren? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por eso no lo querían muchos. Porque Jesús iba más allá de cualquier barrera ideológica o religiosa. Pero hay 4 cosas que Jesús vio en este romano y que le hicieron obrar en su favor. La primera es que Jesús obró por la humildad que vio en este centurión. El centurión rogó, imagínense, un romano rogando a un judío. Se supone que los conquistadores eran los romanos. Acercarse a un judío para un romano era socialmente inaceptable. Algo que no se oía de un gentil y menos de un romano. Pero el centurión va y le ruega. Y le llama Señor. Le llamó Señor. Vino reconociendo su superioridad y su naturaleza divina. En aquel tiempo,
Les decía que un centurión socialmente era mayor que cualquier predicador nazareno. Pero noten qué humildad tenía este hombre. Jesús obró y respondió a su necesidad porque era un hombre humilde. Dice el Salmo 138, verso 6. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. La segunda característica que Jesús vio en este romano y que le hizo obrar en su favor, Jesús obró por la honestidad del centurión. El centurión no llegó y le dijo: no vayas a mi casa porque mi siervo es indigno. No le dijo eso, ¿verdad? ¿O sí? Él dijo: yo no soy digno. No dijo: mi siervo es un pecador, mi siervo es indigno, mi siervo no entres a mi casa por mi siervo. No, él dijo: yo no soy digno. El centurión sabía de su maldad y su pecado contra Dios y sabía que Dios sabía, valga la redundancia. Y no intentó justificarse, no intentó culpar a otros como muchos hoy en día. Él vino al Señor con sinceridad y Dios se agradó de su actitud y contestó su petición. El libro de Proverbios 11:3 dice, hablando de la integridad: a los justos los guía su integridad, a los infieles los destruye su perversidad. Dos cosas que hemos visto que Jesús vio en este romano que le hizo obrar en su favor. La primera es humildad y la segunda vio integridad. La tercera, Jesús obró por el amor del centurión para con su esclavo. Este centurión amaba tanto a su siervo que intercedió a favor de él. Y este es el llamado de Dios para nosotros, iglesia. Somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vivimos en un tiempo de mucha gente egoísta. Vivimos en un tiempo de cristianos que son egoístas, que quieren solo a Dios para ellos y el amor de Dios para ellos y las bendiciones de Dios para ellos. Y no voltean a ver a los necesitados, ni al que está al lado, ni lo que necesitan, ni están dispuestos a dar por los demás. Muchos siempre están viniendo a ver qué me va a dar Dios a mí, qué voy a recibir yo de Dios, qué tienes Dios para mí. Pero Dios nos ha llamado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es que lo que quiero para mí, también lo quiero para los demás. Claro que Cristo iba a hacer algo ante la petición de este centurión, porque él estaba actuando en amor al prójimo. Ni siquiera estaba pidiendo para él, estaba pidiendo para su siervo. Hizo un viaje para interceder por su siervo. Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Y la cuarta característica que el Señor vio en este centurión que le hizo obrar y responder a su petición es que este hombre tenía una gran fe, el centurión. Y la congruencia de su fe se ve reflejada en su vida cotidiana. Fíjense la mentalidad de este hombre, ¿eh? Dice: pues yo soy hombre bajo autoridad. O sea, le dijo: nada más di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al que otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. O sea, Señor, ni siquiera necesitas ir a mi casa. Yo creo que con que tú digas la palabra, mi siervo va a sanar. Porque yo así le digo a mi gente, a los que están conmigo, y ellos hacen, porque yo soy su autoridad. Así que tú puedes hacer cualquier cosa. Qué gran fe, ¿eh? La fe, este tipo de fe se ve reflejada en nuestra vida cotidiana, cómo vemos la vida. Y eso es lo que debe pasar. Nuestra fe se debe reflejar en la forma en que vivimos y en cómo enfrentamos las circunstancias de la vida. El centurión muestra el tipo de fe que tenía en cómo entiende la autoridad delegada. Y esto nos recuerda la importancia de la fe. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? ¿Cómo le voy a pedir algo a un Dios que no creo ni que existe, ni que tiene el poder para hacerlo, verdad? Dice: primero tienes que creer que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. 4 características que Dios vio en este centurión que le hicieron obrar: humildad, integridad. ¿Qué más, iglesia? Fe, pero antes de eso, su amor por los demás, ¿verdad? Su amor.
¿Cuál es el resultado? Verso 13, Mateo 8, verso 13. Luego dijo Jesús al centurión: ve y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. Este hombre pidió algo grande, porque pidió que Jesús sanara de este gran problema, de esta discapacidad y de todo lo que había causado en la vida de este muchacho, no estando él ni siquiera presente. Pidió algo grande. ¿Y qué recibió? Algo grande. Porque Jesús le dijo: ve y que se haga contigo tal y como has creído. Este hombre tuvo que emprender el camino de regreso a su casa, creyendo y confiando en las palabras de Jesús. No había terminado la historia. Nosotros la sabemos, pero él no. Él nomás le dijo: vete y que se haga conforme has creído. Y él se regresó. Eran millas de camino. Cuando nos acercamos al Señor para ayuda, necesitamos creerle. Y necesitamos regresar a casa creyendo que Él nos ha escuchado y que Él ha respondido a nuestra petición. Nuestra fe debe estar basada en su soberanía. Por lo tanto, debemos esperar una respuesta soberana de parte de Dios. A veces no vamos a ver la respuesta de Dios en el momento que oran por nosotros. Vamos a irnos a casa, pero vamos a irnos creyendo que Dios ha hecho algo. Esa es la fe que Dios nos pide. El centurión no vio a su siervo sanado, ¿verdad? No hizo una videollamada por WhatsApp y le dijo: a ver, ¿cómo estás? ¿Ya estás bien? Porque ya Jesús ya dijo que ya sanaste en este momento. A ver, quiero verte la cara, ¿eh? No hizo una videollamada por WhatsApp. Tuvo que regresar sin avión, sin Uber, sin carro. No sé si llevaba caballo, tal vez, no sé. Lo que haya durado. Pero eso tuvo que transitarlo creyendo las palabras de Jesús. ¿Y qué pasó? El criado sí había sanado en aquella misma hora que la palabra de Jesús fue dicha. La respuesta viene por la voluntad del Señor cuando Él lo decreta por medio de su palabra. Pero la fe genuina es lo que activa la respuesta y el poder de Dios. Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace milagros. La fe en el Señor, la fe genuina, activa el poder y la respuesta de Dios en favor de los que le buscan de corazón. Iglesia, nunca debemos dejar de tener fe. Nunca debemos dejar de creer lo que el Señor dice, no importan las circunstancias que estemos viviendo. A veces hay personas que han pedido oración y luego les pregunto: ¿y cómo estás? Igual, mejor o peor, porque esas son las tres respuestas que debe haber. O sea, yo no quiero que alguien diga que está mejor si no está mejor. Me ha tocado orar por gente que le trae un dolor de cabeza y le digo: oye, ¿cómo te sientes? No, pues peor, me duele más. Ok, hay que seguir orando. Hay que orar, tenemos que orar, pero tenemos que creer que Dios está haciendo algo. Porque a veces hay personas que, sí, no, ya, en el nombre de Jesús estoy sano, con el dolor de cabeza aquí, ¿verdad? En el nombre de Jesús no me duele, y agarrándose la cabeza aquí. Ay. Si te duele es porque necesitamos seguir orando. ¿Sí me explico? Siempre le decimos a la gente por la que oramos: no digas mentiras. No digas que estás sano si no te sientes sano. No digas que no te duele si te sigue doliendo, porque queremos seguir orando por ti. Pero tenemos que creer que Dios hizo algo, sí, porque Dios siempre hace algo. Tal vez Dios está trabajando de alguna manera, algo está haciendo Dios, hay un proceso, hay un plan del Señor, y tal vez la oración que recibiste no viste la respuesta inmediata, como no la vio el centurión. Tuvo que esperarse hasta que llegó. Tenía que pasar el proceso, ¿verdad?, de llegar a la casa y ver al siervo. A veces la respuesta no la vemos inmediata, pero tenemos que poner nuestra fe en acción y creer que Dios está haciendo algo. Amén. Y debemos seguir orando cada vez que sea necesario. Quiero terminar con un versículo que dice Salmo 37, verso 5. Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él. ¿Y qué dice? Y Él
se encargará de todo. Podemos descansar en esta promesa de que si nosotros ponemos nuestro camino o todo lo ponemos en manos del Señor y confiamos, no nada más es entregárselo, es confiar en Él. O sea, yo lo pongo en tus manos y ya, confío. ¿Cuánto tiempo? No sé, yo confío. Yo ya lo puse en tus manos, yo confío. ¿Cuánto va a pasar? No sé. Pero yo sé, lo que sí sé, es que tú te vas a encargar de todo, porque así dice tu palabra. Eso es lo que Dios nos pide. Pon tu camino en manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. ¿Qué tenemos que hacer? Tener fe de que Dios está obrando. Amén. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Así que hoy hablamos de una combinación poderosa. El gran poder de Cristo para obrar en favor de los que le buscan, sin importar las barreras que pudieran existir, combinado con el acercamiento humilde, honesto, impulsado por el amor y con gran fe de una persona que busca su favor para su vida o para la de quienes le rodean. Resultado, intervención poderosa de Dios, milagros, cosas sobrenaturales sucediendo en nuestra vida. Yo no sé si hay alguien esta mañana aquí que necesita una intervención poderosa de Dios en su vida, pero me gustaría que tengamos un tiempo para pedirle al Señor que en el poder de su Espíritu se manifieste ese poder sobrenatural que hoy necesitamos que se manifieste en nuestra vida o en la vida de alguien cercano a nosotros. Padre, queremos darte gracias por esta mañana. Gracias, Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer, Señor? Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti, Señor. Y no hay ningún otro nombre bajo el cielo ni en la tierra dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Tú eres el sanador de nuestras vidas. Tú eres el salvador. Tu palabra dice en Colosenses que las cosas existen por medio de ti, para ti, y tú eres el que sostiene todo en este tiempo. Cada día que abrimos nuestros ojos es un regalo tuyo, Señor, para nuestra vida. Cada día que nos levantamos y no tenemos dolencias, problemas que nos quiten esa paz o que nos inquieten, es gracias a tu gracia, Señor, y a tu misericordia. Tú eres bueno y quieres cosas buenas para tus hijos, Señor. Pero no solamente queremos estar así contentos y cantar y adorar cuando todo va bien, Señor. Porque vivimos en un mundo donde hay aflicción, donde hay problemas, donde hay situaciones difíciles que enfrentar y resolver. Pero en medio de esa aflicción tú dices: confiad, yo he vencido al mundo. Y es en esos tiempos donde te pedimos que nos ayudes a mantener una fe activa, una fe que nos lleve a enfrentar la vida sostenidos en las promesas y en la creencia de que tú tienes el control de todo, como dice tu palabra, que tú te encargarás de todo. Y que cuando ya no aguantemos o cuando sintamos que necesitamos tu ayuda, podamos correr a tus brazos, Señor, con fe, acercándonos de manera humilde, de manera honesta, con gran fe, porque creemos que tú tienes el poder para cambiar nuestro entorno, Señor. Tú tienes el poder para cambiar nuestra situación. Tú tienes el poder para sanar. Así que hoy pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, venga de manera especial y abrace a aquellos que hoy necesitan la intervención poderosa tuya en sus vidas. Queremos invitarte, Espíritu Santo, para que vengas y toques la vida de aquellos que te necesitan hoy, Señor. Quiero pedir al equipo de ministerio que se preparen, por favor. Hoy queremos
preguntar, otra vez quiero preguntar si hay alguien que esta mañana necesite la intervención poderosa de Dios en su vida. Porque este es un tiempo donde queremos ayudarte en tu petición, orando contigo, intercediendo y también ejerciendo la autoridad que Dios nos ha dado como sus hijos para orar y ministrar a los enfermos, orar por los esclavos, orar por los que tienen necesidad. Queremos, en la autoridad que Cristo nos da, orar por ti, porque estamos seguros que Dios quiere hacer algo en tu vida hoy. Así que si en este lugar hay alguien que hoy necesita que Dios haga algo en su vida, sigamos el ejemplo del centurión romano. El centurión viajó millas para buscar a Jesús. El centurión sabía que Jesús tenía la respuesta a su necesidad. El centurión hizo a un lado cualquier barrera ideológica, física y religiosa que pudiese haberlo limitado para buscar la ayuda del Señor. Él creía que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Y el centurión recibió un milagro ese día. Él pudo ver el milagro. Él pudo ver a su siervo amado caminar y ser rescatado de esa condición dolorosa en la que vivía. Porque dice la palabra que él tenía muchos problemas por ser paralítico. El Señor vino y no solamente le restauró en su salud o en su cuerpo, sino que el Señor también restauró su entorno. Y todo fue porque un hombre, el centurión, vino con fe. Vino con fe y creyó que Dios podía hacer algo en su vida. Creyó que Dios podía obrar en su vida, en la vida del siervo. Creyó que Cristo tenía la respuesta para su necesidad. Y tal vez terminando de orar por ustedes que están pasando y que tienen necesidad, vas a tener que salir de este lugar creyendo por fe que Dios está haciendo algo. Tal vez Dios va a responderte aquí mismo, pero tal vez Dios va a esperar, porque tiene un plan que nosotros no sabemos, no entendemos todavía. Y vas a tener que esperar ese proceso, ese trayecto hacia casa, ese trayecto hacia el cumplimiento del tiempo. Pero en ese proceso, la fe en el Señor te va a sostener. La fe en el Señor te va a mostrar que Él se encargará de todo, que Él está encargado de todo. Pon en tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Señor, eso te pedimos por tus hijas y tus hijos que están aquí, trayendo delante de ti su necesidad. Que puedan soltar su carga, Señor. Que puedan poner en tus manos eso que les ha afectado, que les está afectando. Que puedan confiar en ti al soltar eso en tus manos, Señor. Creemos que tú te encargarás de todo, Señor. Que salgan con esa certeza de ese lugar de que tú te encargarás de todo. Tú te encargarás de todo, Señor. Tú te encargarás de todo, Señor. Si hay algo que tú necesitas que Dios se encargue esta mañana, ¿por qué no vienes al Señor y le dices: Señor, quiero que tú te encargues de esto? Yo confío en ti, Señor, y lo pongo en tus manos. Tal vez es un proyecto,
Tal vez es una persona, tal vez es un problema. Yo te invito para que vengas al Señor y le digas, quiero que te encargues de esto o de esta situación o de esta persona. Porque yo no puedo, porque en mis fuerzas no es posible. Necesito un milagro, Señor. Necesito un milagro, Señor. Oramos por milagros sucediendo en las vidas de quienes vienen a ti con fe esta mañana, Señor. Oramos por un milagro, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que venga tu reino, Señor. Hay poder cuando el reino de Dios se manifiesta entre sus hijos. Hay poder cuando el reino de Dios se manifiesta en sus hijos. Muestra tu poder esta mañana, Señor. Muestra tu poder, Señor. Que venga tu reino, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Tú eres quien hace la obra, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Estamos viendo la mano del Dios de lo imposible obrar en favor de sus hijos. Su palabra dice que para el que cree nada le es imposible. Para el que cree todo le es posible. Para el que cree todo le es posible. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos, bendito Señor. Te adoramos, Señor.
Tú eres digno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel, Señor. Nada imposible hay para ti, Señor. Cristo, eres más que un amigo. Cristo, eres más de lo que yo puedo expresar. Tu gracia y amor nunca fallan. Tu misericordia me sana. Traes gozo a mi ser. Cristo, eres más que un amigo. Cristo, eres más de lo que yo puedo expresar. Tu gracia y amor nunca fallan. Tu misericordia me sana. Traes gozo a mi ser. Gozo a mi ser. En la calma de mi ser, en la paz escucho tu voz. Llenas mi corazón. No puedo describirte con palabras. Cristo, eres más que un amigo. Cristo, eres más de lo que yo puedo expresar. Tu gracia y amor nunca fallan. Tu misericordia me sana. Traes gozo a mi ser. Gozo a mi ser. Anhelo adorarte, oh mi Rey, y anhelo traerte ofrendas de amor. Llenas mi corazón. No puedo describirte con palabras. Cristo, eres más que un amigo. Cristo, eres más de lo que yo puedo expresar. Tu gracia y amor nunca fallan. Tu misericordia me sana. Traes gozo a mi ser. Cristo, eres más que un amigo. Cristo, eres más de lo que
es gozo a mi ser, gozo a mi ser. Gracias, Señor, por el gozo que nos da, Señor.